Vamos a presentar el informe que hemos preparado con los últimos datos económicos nacionales de fuentes oficiales definitivos de financiación en materia educativa, comprendiendo el periodo 2009-2018, que son los últimos datos que los organismos oficiales han puesto en conocimiento de la ciudadanía y que ya son consolidados y oficiales. Vamos a hacer una presentación del informe con unas conclusiones generales y vamos luego a entrar en las preguntas que consideréis oportunas los medios que estáis asistiendo. Si lo veis necesario y no lo tenéis, porque no estoy segura de que se os hayan mandado el informe y las conclusiones a todas y a todos, pues nos los podéis pedir, lo podemos compartir a través de Armando con todos mientras lo vamos explicando. Bueno, este estudio que presentamos es una continuidad, da continuidad, es una actualización de los informes que regularmente hemos venido presentando en materia de financiación educativa en Madrid. En este caso, las noticias que tenemos que compartir una vez más no son buenas, son muy malas noticias las que tenemos que comunicar, porque realmente este informe, este estudio de la financiación educativa en este periodo da cuenta de realmente que la decisión política ha sido seguir aminorando el gasto, la inversión en educación en Madrid y situarnos, que es la primera conclusión que quiero anticipar, situarnos como la región de España que menos invierte en educación y como la región de Europa, la zona geográfica y espacio económico europeo de los países también de la OCDE que menos invierte en educación. Esas son las noticias que venimos a exponer. Es muy grave la situación de los datos de financiación de la educación en Madrid. Veníamos de un punto ya de financiación muy baja, muy diferenciado con el resto de comunidades autónomas de nuestro país, en el inicio del periodo de este informe, ¿no? En el 2009, mientras en España se estaba invirtiendo una media de en torno al 5%, porque en 2008 se alcanzó el máximo de inversión histórico de inversión en educación en nuestro país, que fue un 5,4 del PIB. Este máximo, ya en esas fechas en Madrid estaba muy lejos de tenerlo, porque en aquel momento se estaba dedicando el 2,76 del PIB. En este periodo que analizamos, en estos 2 años posteriores a este momento, del 2009 a 2018, el gasto en educación, la inversión en educación, no ha hecho nada más que bajar. Y además ha seguido disminuyendo porque realmente en cada una de las partidas que analizamos ha disminuido, excepto en una, que diremos a continuación, pero la media siempre es descendente. Los porcentajes siempre han ido a menos y han ido a hacer descender el impacto de la educación y en los presupuestos y en las partidas que se desglosan en cada uno de los apartados de los presupuestos. Hay que recordar que en estos años, en este periodo que se analiza, se inicia en los momentos de la anterior crisis económica, pero alcanzan también en este periodo la recuperación económica que nuestra economía nacional y regional pues también se vio impactada, ¿no? Esa recuperación económica que en el caso de Madrid no ha venido acompañada de un crecimiento en la financiación, incluso mientras crecía la economía, mientras el 16,3 del PIB
subía, era el impacto de esa recuperación, de ese repunte económico. En paralelo y a la vez, el 18,1% de la inversión educativa era lo que descendía en los presupuestos generales. De manera que al final del periodo analizado estamos en Madrid en el 2,26% de inversión en educación en relación con el PIB. Nuestro PIB educativo, repito, es el 2,26%. Un porcentaje que no tiene precedentes en el contexto español, ni en el europeo, ni en sentido amplio en los países de la OCDE. Nos sitúa a la cola en inversión en sentido global, mundial. Es gravísima la situación en esta materia. Lo venimos diciendo, pero cada periodo que se viene estudiando, ya digo, no hace más que retroceder este dato. Hay que señalar que además en este tiempo lo que ha ocurrido es también el desajuste, el descuelgue que se produce en Madrid en relación con el resto de España. Porque es cierto que en todas las comunidades autónomas y en el global, en el conjunto del Estado, ha descendido la inversión en educación respecto a ese máximo que se alcanzó en el 2008, que fue el 5,4%, y en este momento, cuando finalizamos este periodo del 2018, estaríamos en el 4,12%, pero entre ese 4,12 y ese 2,26 se ha ampliado la horquilla de diferencia, de distanciamiento entre lo que se invierte en España y lo que se invierte en nuestra comunidad, lo que se invierte en la Comunidad de Madrid. Hay que también tener en cuenta que en este periodo, en otros países, en otras regiones económicas de otros países similares a la de Madrid, la opción ha sido totalmente contraria a la que se ha elegido por los gobiernos de Madrid, por los gobiernos del Partido Popular que han gobernado la educación en Madrid en todos estos años. Y en este periodo lo que se ha hecho, lo que se hizo en estos países, en estas zonas económicas, es apostar por el impulso de la educación, ampliar las partidas presupuestarias para tener ahí un motor de salida de la crisis financiera que se produjo en aquellos años del principio de este periodo que analizamos. En Madrid ha sido de otra manera, y lo que ha ido ocurriendo es que el porcentaje, el peso de la educación en los presupuestos, pues no ha parado, ya digo, de caer. El elemento además específico y que define la grave situación de la educación en Madrid es que estos recortes, esta minoración de la partida económica destinada a educación, han sido fundamentalmente y exclusivamente para la enseñanza pública, de manera que en estos años asistimos a una degradación de la enseñanza pública en materia concreta de los distintos elementos que presentamos, porque ha habido un recorte sistemático en las distintas partidas, tanto de profesorado como de funcionamiento, como de mantenimiento de los centros en sus infraestructuras, como de otros perfiles profesionales que atienden al alumnado, como también de todo lo que va acompañado en cuanto a materia también de oferta a plazas, construcciones, etcétera. Teniendo además la característica de que en este periodo el número de alumnos que se amplía, en los que se amplía el sistema educativo es 154.095 nuevos alumnos, de los cuales 90.019 van a la enseñanza pública y algo más de 64.000 a la enseñanza privada concertada. Con esta diferencia entre alumnado que se atiende al que se da respuesta educativa, a pesar de esta enorme diferencia, la cuantía en los presupuestos se distribuyen, la cuantía presupuestaria se distribuye de manera inversa, es decir, se invierte, se planifica más dinero, más presupuesto para estos 64.000 alumnos en detrimento del resto de alumnado, los 90.000 que van a la enseñanza, van a la enseñanza pública.
De manera que con estos recortes y en esta situación nosotros nos encontramos con que dentro de España, Madrid es la comunidad que menos gasto por alumno dedica, menos inversión dedica a cada uno de los alumnos, como media, teniendo también hay un desequilibrio muy, muy importante entre una red y otra red, pero hay que señalar que casi estamos bueno, en una brecha exacta de 927 euros menos en Madrid en relación a lo que se invierte en el resto de España. Como elementos claves hay que tener en cuenta también lo que cada una de las partidas que se analizan, lo relativo a las plantillas de profesorado y personal educativo, que se ven reducidas y se ven con unas condiciones laborales que se empeoran al inicio de la anterior crisis y que en Madrid no se recuperan en materia de horario lectivo, en materia también de ratios. Madrid tiene la más alta ratio de media profesor-alumno también de España y por lo tanto hay en el aula una masificación en un número más importante de unidades, ahí tenemos también un deterioro. Por otra parte, Madrid no ha terminado de recuperar los recortes retributivos que supusieron las medidas que aplicó el Gobierno de España al principio de la anterior crisis financiera, y hay muchos elementos en cuanto a las partidas presupuestarias que se destinan a las retribuciones que nos sitúan también muy lejos, muy distanciados del resto de España en materia de retribuciones de los profesionales, tanto profesorado como personal educativo. De hecho, estamos también en esta materia en la parte baja de la tabla, en algunos perfiles en el último puesto, en algunos otros en el penúltimo o en el tercero por la cola, pero estamos en esa parte baja de la tabla porque en Madrid no se ha producido una actualización de la homologación retributiva autonómica o porque en Madrid acciones necesarias en el aula imprescindible para sacar adelante al alumnado como la tutoría no son retribuidas en primaria, infantil y ninguna otra etapa que no sea secundaria, pero cómo se retribuye en secundaria está muy lejos de parecerse a cómo se retribuye en el resto de España. Partidas en materia de formación de profesorado se han visto reducidas un 70%, partidas en materia de atención a la diversidad e igualdad de oportunidades 70%, nunca se han recuperado estas partidas y particularmente este impacto, como acabo de decir, se produce en la enseñanza pública. Para nosotros este informe es demoledor. Es demoledor, entre otras cuestiones, bueno, es un incumplimiento de lo que dice la normativa en vigor aún, el 155 de la LOE, que dice claramente que tendríamos que haber puesto en marcha medidas para podernos homologar con las medias, las inversiones, la inversión media en educación de los países de la OCDE. En España estamos, ya digo, a la cola y muy lejos de aproximarnos, y desde luego aquí es una de las conclusiones que nos sitúan en una realidad grave que tenemos que relacionar sin ir más lejos con informes como el que se presentó ayer por la organización Save the Children en cuanto a cómo es Madrid en materia de desigualdad. Y tenemos que decir que con estos presupuestos y las políticas que se han aplicado, las consecuencias que nos encontramos es estar en el terreno de la mayor desigualdad de toda España y también de todo el ámbito de la OCDE, solamente comparable en nuestra situación con un país como Turquía. Realmente está claro que con esta falta de apuesta por la educación no se están atendiendo las necesidades de todo el alumnado en Madrid, no se garantiza la igualdad de oportunidades, no se garantiza la compensación para aquellos alumnos que lo necesitan y realmente con esta falta de inversión
pues no existen las plantillas que se necesitan, no se pueden acometer las bajadas de ratios que son imprescindibles, no se acometen tampoco la bajada de horario lectivo, no se acomete que exista las plazas públicas suficientes, que exista un modelo de construcción de centros que vaya por delante de la llegada de las familias a los lugares, a los barrios, a los nuevos barrios, localidades donde van a vivir y los centros estén con todas las condiciones. Es decir, estamos en una situación realmente de emergencia educativa en Madrid y en particular lo estamos en la enseñanza pública porque estos recortes son sesgados, están dirigidos a las familias y al alumnado y al profesorado, a los profesionales que forman parte de la comunidad educativa de la educación pública. Con este escenario de financiación no se garantiza esa educación, como he dicho, en igualdad de oportunidades para todas y todas, y claramente esta política que ha mantenido hasta ahora el Partido Popular, lo que nos sitúa es ante una forma de gobierno que no busca el interés general, la educación sin exclusiones universal para todo el alumnado, para todas las familias, sino que realmente se gobierna de parte manejando los presupuestos como un instrumento para golpear la enseñanza pública con un claro objeto de minimizarla y también como un instrumento para favorecer a sus grupos afines, sus bases sociales, entidades económicas que realmente entienden que aquí hay una oportunidad de negocio porque realmente hay una derivación, un desvío de dinero público, de fondos públicos a manos privadas realmente sistemático y muy organizado, muy planificado. Ahí claramente los presupuestos muestran una agenda. Aquí siempre además nos situamos, y por terminar esta parte, ante una realidad que cada vez que tenemos la oportunidad de presentar ante la opinión pública las propuestas de comisiones obreras, la pregunta que se nos hace es ¿de dónde se va a financiar o cómo se va a financiar? Porque realmente no hay dinero. Y cuando nos decimos no hay dinero, claro, no hay dinero porque no se invierte ese dinero. Y no hay dinero porque hay unas decisiones en materia fiscal y en materia de política económica que condicionan la situación en la que está la enseñanza pública. En particular y en general, al final, la media de toda la educación madrileña, porque al ser la enseñanza pública la preferida por las familias, la mayoritaria en el sistema, esta degradación de la enseñanza pública también, no nos equivoquemos, afecta a la enseñanza concertada y a la enseñanza privada, porque afecta a toda la ciudadanía madrileña. Y ahí nos queremos centrar, en ese por qué ocurre esto y cómo podemos solventarnos y solventar esta situación, y para eso le voy a dar la palabra a Jaime Cedrún, nuestro secretario general. Bien, buenos días a todas y a todos y gracias por asistir a esta rueda de prensa. Isabel ha planteado el panorama completo de este informe con respecto a la financiación de la educación en España y la educación en Madrid, que yo creo que es demoledor, verdaderamente demoledor, ya no solamente por la caída de financiación que ha habido. Yo voy a insistir en algún dato de los que ha dado Isabel. Uno, que en este periodo de 10 años, 2008-2018, creció la riqueza de esta comunidad en un 16%, y la inversión y el gasto educativo cae en el 18%, y al mismo tiempo que, como ya he señalado, crecía la escolarización en otro 18%, 154.000 alumnos. Por tanto, en ese escenario se produce el recorte. Y la pregunta es, ¿dónde fue el dinero recortado? Y al final lo que hemos visto también es que todos los recortes han ido a los centros públicos, bien sea los centros de educación infantil primaria, institutos de secundaria o universidades. Ha habido un recorte que ha atravesado todo lo que es público en esta comunidad, mientras crecía la financiación de los centros privados. Y aquí hay una pregunta que nos hacemos como sindicato.
¿Ha ido ese dinero que ha crecido en los centros privados a los trabajadores? Bueno, pues no. Lo que ha ido, fundamentalmente una parte, a la mejora de las condiciones, porque están homologados los trabajadores de la enseñanza privada concertada con los de la pública, pero no ha mejorado su situación y, en cambio, hay una buena partida que está ahí, que no sabemos bien dónde han ido esos dineros. Lo que sí que estamos viendo es que esta apuesta por ese modelo de educación mercantilizada que ha hecho el Partido Popular a lo largo de estos últimos 10 años en la Comunidad de Madrid, lo que sí que está incrementando es el negocio del sector privado. Es lo que crece de una manera importante en los últimos años. La pregunta también que nos haríamos es, bueno, esto ha pasado en Madrid, sabemos que ha habido recortes, sabido que ha habido reducciones en estos años, pero y ha habido en toda España. Lo que pasa en Madrid ocurre igual en toda España, pues nos encontramos con que es justamente lo contrario. Es decir, ha habido recortes en general en todo el Estado, pero lo que está ocurriendo en Madrid siempre es el doble o el triple de lo que está pasando en todo el Estado. Y hoy seguimos teniendo en la Comunidad de Madrid un gasto por alumno de más de 800 euros menos que la media del Estado. ¿Qué significa? Es una primera propuesta que planteo, que el futuro de la educación en Madrid, si queremos corregirlo, va a exigir como mínimo una inversión plurianual de más de 1.000 millones de euros. Esa es una de las primeras propuestas que hacemos. Lo segundo es que cuando estudiamos qué ha pasado con la concertada en Madrid y qué pasa en España, lo que hemos visto es también otra de las señas de identidad de los gobiernos del Partido Popular. Una apuesta clara por un lado, recortar y deteriorar la pública y, por otro lado, incrementar la privatización. Porque siendo el alumnado total de la comunidad respecto a España del 14%, la concertada es la tercera parte de toda la concertada que ha habido en el Estado. Y lo mismo ha ocurrido con las universidades, que ha habido en estos años un impulso al incremento de las universidades privadas y de los conciertos. Y esto tiene consecuencias, y tiene consecuencias porque lo que supone es que los recortes en la pública, como ya he planteado yo, resumiendo, ¿dónde han ido los recortes en la pública? Pues han ido a plantillas, pero es que han ido a cargarse todos los planes de compensación de las desigualdades. Es que ha ido a cargarse la formación del profesorado, que tenemos muy poca. Es que se han cargado las inversiones. Por lo tanto, no se han hecho centros, ni siquiera se han repuesto los existentes, se han arreglado aquellos que estaban en mal estado, o se ha maltratado a las enseñanzas de régimen especial o enseñanza de adultos. Eso es lo que ha ocurrido. Y en las universidades, ¿qué nos ha pasado? En las universidades lo que nos ha pasado es que las familias han tenido que cargar con las necesidades de esas universidades, porque la Comunidad de Madrid recorta un 15% el presupuesto que transfiere a las universidades y las familias madrileñas han tenido que ha crecido el gasto a las familias madrileñas hasta un 32%. Es decir, son las familias las que están poniendo, las que están cargando con el coste de esa parte de universidad que antes tenía que poner la comunidad, ¿no? Pero es que nos encontramos incluso que porque el estudio que hemos presentado trata todas las administraciones, también las corporaciones locales. Aquí en las corporaciones locales no ha habido un tratamiento diferente respecto a los recortes respecto al resto del Estado. Es decir, hay un 3% menos en los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y un 3% en los del Estado. Ahora bien, el alumnado de la Comunidad de Madrid ha crecido el doble que el del Estado. Por lo tanto, también ha habido un tratamiento negativo. ¿Yo qué quiero decir? ¿Qué queremos decir con todo esto? Con todo este estudio, con números, demostramos que en esta comunidad se está limitando el derecho fundamental a la educación a buena parte del alumnado. Lo habíamos denunciado con la pandemia, cuando empezamos con la teleeducación, cuando resulta que las familias no tienen recursos, que las familias no tienen formación como para sustituir a los maestros o a las maestras. Bueno, pues este es el dato. El dato es que tenemos un buen número de alumnos, de familias, que sus hijos tienen limitado el derecho a la educación. Porque, como plantea también el informe que se ha presentado ayer de Save the Children, esta comunidad es la más segregadora de España y una de las más segregadoras de Europa, con abundancia de centros guetos, que además también se guetifica en función de qué barrios. Este es el escenario. Así no se está garantizando el derecho a la educación.
Por lo tanto, calculamos que hay una tercera parte de las familias que no tienen libertad para que sus hijos puedan elegir una educación con el derecho a la educación con garantías. Ese es el primer escenario. Lo segundo es que, lógicamente, se está negando las mismas oportunidades a todos los madrileños y a todas las madrileñas, como indica la propia Constitución. Por lo tanto, estamos en una verdadera aberración desde el punto de vista constitucional. Se está impidiendo, esto genera, rompe la cohesión territorial, la cohesión social, pero también la cohesión territorial. Y lo último es que lo que nos sale de estos datos es que se está convirtiendo el derecho a la educación en un negocio. No se está haciendo la política educativa en función de garantizar el derecho a la educación, sino que se está haciendo fundamentalmente en función de privatizarlo y, por lo tanto, garantizar un buen negocio a muchos empresarios en esta comunidad. Lo que se ha hecho con la apertura de centros en los últimos tiempos, con las cesiones de suelo y demás, esto que facilitaba la ley Wert, todo esto nos ha llevado a esto. La educación como negocio y no como derecho. Por lo tanto, yo creo que estamos en una crisis educativa muy grave que hay que resolver. Porque además ya no solamente es el derecho a la educación de todos los alumnos y las alumnas, de todos los niños y las niñas. El problema es que esta comunidad no puede tener este sistema educativo si quiere apostar fuerte por la recuperación. Y los planes de recuperación, transformación y resiliencia que vienen necesitan un sistema educativo que lleve a todos, que garantice la igualdad educativa para todos, que sea capaz de formar, de terminar con la brecha digital, de formar a todos los niños y a todas las niñas en todas las nuevas tecnologías, que sea capaz de arbitrar esa capacidad de aprender a aprender que van a tener que tener todos los trabajadores y trabajadoras en este momento y en el futuro. Para eso necesitamos un sistema educativo equilibrado, compensado y funcionando bien. Por eso, ¿qué proponemos? Pues proponemos lo que ya he señalado anteriormente, un cambio radical en la financiación que vaya directamente a un plan de financiación de más de 1.000 millones de euros, que se cargue fundamentalmente con la enseñanza pública, la que en estos momentos tiene más necesidades y está sufriendo más desequilibrio. Segundo, creemos que hay que organizar el sistema escolar de otra manera. Hay que planificar, hay que terminar con la segregación. Hay que, sin duda, garantizar que padres y madres puedan elegir centros, pero, lógicamente, dentro de unos marcos que garanticen que no hay centros guetos y que no hay segregación. Hay fórmulas en Europa. Hay fórmulas por muchos sitios, se pueden poner en marcha de tal manera que terminemos con esos centros que están teniendo dificultades. Se puede dar un tratamiento especial de financiación, de recursos, de medios, de personal, justamente a aquellos centros que puedan tener más alumnado vulnerable. Es decir, aquello que a principios del siglo habíamos firmado en el acuerdo educativo con los gobiernos de Gallardón, que no era una izquierda extrema, donde directamente pusimos en marcha un plan de compensación de las desigualdades con atención especial a aquellos centros que tenían más dificultades, que se han cargado los gobiernos de Esperanza Aguirre, que se han cargado el Partido Popular y las políticas ultraliberales de los últimos años. Necesitamos recuperar eso porque funcionó y deberíamos volver a incorporar esta historia. Igualmente creo que hay que gestionar las cosas de otra manera. Necesitamos una gestión en la Comunidad de Madrid que piense en el alumno y en la alumna, que no piense en el negocio. Y una gestión en libertad. Y una gestión adaptada a las necesidades que tenemos en todos y cada uno de los centros, de los barrios y de los municipios de esta comunidad. No puede ser una gestión pensada solo en cómo consigo que el amiguete de turno pueda tener su negociete, su inversión aquí para construir un colegio por aquí, un colegio por allá. Eso tiene que cambiar. Y por último, sabemos que hace falta dinero. Nosotros estamos denunciando la gran trampa que tiene esta comunidad. La trampa de la bajada de impuestos. La bajada de impuestos que a un salario medio le supone muy poquito, 9-10 euros al mes. Pero que al mismo tiempo, con esta política que están haciendo, lo único que tiene cerca de su casa es un colegio de concertada. Tiene que llevar al hijo a esa concertada y que va a tener que pagar porque no está siendo gratuito por fórmulas diversas. Por lo tanto, lo que queremos es que esa trampa de te bajo un poquito los impuestos, pero tú pagas
los gastos educativos. Tú pagas la matrícula universitaria de tu hijo, que ha subido esa trampa. Los madrileños y los madrileños tienen que entender que es una trampa, que no funciona, que esos recortes tan brutos, sobre todo el recorte de patrimonio, que son casi 1.000 millones de euros todos los años, o el recorte de sucesiones y donaciones, que son casi 2.000 millones de euros todos los años, que no recoge la Comunidad de Madrid, que va solo a 16.000 familias, las multimillonarios, aquellos que tienen de media 8 millones de euros de patrimonio. Todo eso necesitamos también revisarlo. Si fuéramos capaces de una fiscalidad equitativa, una fiscalidad razonable, con sentido, ordenada, sería posible tener recursos para hacer todo esto. Pero es que además no queda más remedio que hacerlo, porque es que el futuro, si no se hace esto, desde luego los niveles de desigualdad, de pobreza que tenemos en estos momentos, todas las carencias sociales que estamos teniendo en estos momentos se van a incrementar. Y eso nos lleva directamente a un conflicto social y un conflicto social. Pues en conclusión, este estudio desde nuestro punto de vista demuestra que a más negocio, menos derecho a la educación y más desigualdad. Además, para nosotros este estudio sitúa a Madrid, a los madrileños y madrileñas en una realidad dramática en materia educativa y que requiere planes urgentes. Nosotros pensamos que hay que rescatar la enseñanza pública, esa financiación extraordinaria plurianual que hemos planteado, hay que destinarla fundamentalmente a la enseñanza pública porque es la que ha sufrido estos recortes y la que sufre este escenario de escasa, de mínima financiación. Es preciso que esa financiación extraordinaria que haya que planificar de forma financiación plurianual, esté destinada a dar respuesta a la realidad y a los problemas reales que hay en los centros. Hay que mantener las bajadas de ratio que se han iniciado este curso para garantizar la seguridad de los centros en el curso que viene y hay que hacerlas definitivas. El curso que viene porque empezará con pandemia, lamentablemente, pero además porque es un instrumento que se ha demostrado muy útil para mejorar la respuesta educativa al alumnado y para mejorar la evolución de los alumnos y en especial aquellos que sufren una situación de desventaja. Una bajada de ratios que hay que ampliar allá donde no se ha producido, hay que ampliar esta bajada de ratios a educación secundaria, tercero y cuarto, a bachillerato, a formación profesional, a educación infantil y a las distintas enseñanzas tanto de personas adultas como de escuelas de idiomas para mejorar la oferta educativa. La semipresencialidad es un fracaso, hay que dotarse de medidas y recursos suficientes para acabar con la semipresencialidad en tercero y cuarto, ampliando esa bajada de ratios y mejorando la atención educativa y también esa semipresencialidad que están sufriendo los alumnos de una manera tan virulenta en bachillerato también y en formación profesional, pues acabar con ellas. Necesitamos menos horario lectivo del profesorado para que se puedan atender todas las necesidades educativas. Necesitamos reforzar la acción tutorial, apostar por la acción tutorial en todas las enseñanzas y en todas las etapas educativas. Es preciso recuperar la atención a la diversidad en Madrid. Necesitamos que se restablezcan el programa de compensación, el programa de atención al alumnado extranjero, inmigrante. Es necesario recuperar y reforzar para poder cumplir todo lo que es necesario para el alumnado que lo necesita. Todas las medidas que se han perdido, ordinarias y extraordinarias, de atención al alumnado con retraso curricular, esa necesidad de PTs, ALs. Necesitamos el segundo orientador en los centros y reforzar los equipos de atención temprana y de orientación. PTSC en todos y cada uno de los centros. Nos hace falta en Madrid con este panorama, esta situación que tenemos, y para que estas medidas sean posibles necesitamos unos 1.500, en torno a 1.500 profesionales de la atención a la diversidad, estos orientadores, PTSCs, PTs, ALs, integradores sociales. Necesitamos, ampliando la plantilla a estos profesionales que pondrían en marcha estas medidas que estamos enumerando como esenciales,
una ampliación en conjunto de la plantilla en 15.000 profesores y también necesitamos que se amplíe la plantilla en 5.000 profesionales de atención educativa de distintos perfiles. Por otra parte, esa financiación necesitamos que se garantice la construcción de los centros que están sin terminar, que se terminen de manera inmediata y se amplíe la red de centros a todos y cada uno de esos lugares que ahora cada día, cada fin de semana estamos asistiendo a concentraciones, a movilizaciones de las familias del entorno que no tienen plazas, que no tienen centros, se necesita ampliar la red. Pero también es preciso la recuperación de los centros, un plan renove, evidentemente la retirada del amianto inmediata, la climatización de los centros y la reapertura de esas aulas y centros incluso también que se han cerrado. En ese plan de rescate, en ese plan de emergencia, consideramos que tiene que poner la atención, la política educativa inmediata a las elecciones después del 4 de mayo. Muchas gracias por vuestras intervenciones. Ya tenemos una de las primeras preguntas. Jesús Sebastián, de Radio Nacional, que nos pregunta sobre los presupuestos que se aprueben o deberían ser aprobados, si deberían adaptarse a la era post-COVID y blindarlos al menos durante 4 años. Bueno, los presupuestos, nosotros estamos planteando unos presupuestos de aprobación inmediata, entre otras cosas porque tienen que poner en marcha un plan de rescate para la Comunidad de Madrid y todos los elementos que hemos incorporado, porque ya estamos viendo que hay personas que se han quedado atrás. Decíamos que íbamos a salir de la pandemia sin dejar a nadie atrás y ya hay personas que se han quedado atrás, por lo tanto tenemos un presupuesto directamente para terminar con lo más urgente, que es toda la gente que no tiene un euro, que no entra un euro en su casa, que está en las colas del hambre para la graduación, personas que tienen un ERTE con muy poca prestación o incluso a muchas de las personas que estaban en la economía sumergida y que no les llega nada. Por tanto, necesitamos los presupuestos, pero ya creemos que esos presupuestos tienen que tener una incorporación importante. Vamos a ver exactamente los fondos que están llegando, de hecho están llegando fondos del Estado, porque tienen que empezar ya a trabajar y a plantear las medidas que estamos hoy señalando aquí en materia educativa y los que hemos estado planteando en otros niveles en materia de sanitaria o lo que tiene que ver con ya en la línea del cambio del propio sistema productivo. Pero hoy lo más urgente es todo el plan de rescate para esto, con el mantenimiento además de las medidas y mejora de la sanidad pública y las medidas de mejora de la educación pública que ha planteado ahora Isabel, y desde luego, como hemos planteado a los candidatos, sentarnos inmediatamente ya para poner en marcha todo el plan de recuperación con todo el dinero que va a venir de Europa, que va a venir del propio gobierno del Estado. Hay que aprobar o hay que negociar para aprobar el plan de recuperación, transformación y resiliencia de la Comunidad de Madrid para los próximos 4 años. Y ahí, desde luego, es donde nosotros queremos meter como una de las líneas básicas todo el cambio en materia de política educativa, en materia de su financiación, de su organización, de su gestión, de sus inversiones, de sus plantillas, etcétera, etcétera. Eso es el escenario. Se lo estamos pidiendo. También os digo una cosa, lo he dicho otras veces. Yo no creo que con el gobierno actual eso se pueda hacer. Es más, si el gobierno que viene es un gobierno del Partido Popular con Vox, que es negacionista, incluso de Europa, va a ser muy difícil que los planes de recuperación avancen. Por tanto, estamos pidiendo a todos los candidatos, también al propio Partido Popular, pero estamos pidiendo a todos los candidatos este tipo de medidas y, desde luego, estamos pidiendo a los trabajadores y las trabajadoras de esta comunidad de que para tener seguridad de que todo esto va a avanzar, lo mejor es hacer un cambio en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Un cambio de políticas y, por lo tanto, que puedan dar una oportunidad a todas estas cosas que estamos planteando. Elena Sevilla, de Europa Press, pregunta cuando hablan de financiación extra plurianual, ¿cuánto dinero para qué periodo plantean? La legislatura es de 2 años. Nosotros planteamos esa planificación de presupuesto extraordinario para esta parte de la legislatura, que son 2 años. De todas formas, hay una cosa que hay que plantearse. Nosotros, a lo largo de la legislatura pasada, incluso de esta, hemos estado planteando un pacto educativo. Llevamos reivindicando toda la vida que la educación tiene que estar fuera de los vaivenes de la política.
y que por lo tanto tenía que tener una financiación adecuada, plurianual. Tiene que tener un plan educativo en condiciones. Yo, con los datos que estamos dando y la crisis educativa que tiene, nosotros lo que vamos a exigir después del 4 de mayo es a todos los partidos políticos un gran acuerdo educativo para resolver todos estos problemas. Porque es que ya no es, si es que el debate ya no es lo público o lo privado. El debate es si hay derecho a la educación en la Comunidad de Madrid y si la educación, el sistema educativo público, pero también la propia parte privada, es capaz de responder a las nuevas exigencias que tiene nuestro mercado productivo, es capaz de responder a las exigencias de la digitalización o de la igualdad entre hombre y mujer o la cohesión social o el empleo decente. Esa es la gran pregunta, y por eso estamos haciendo todo este tipo de propuestas. Por eso queremos cambio, pero un cambio desde luego que nos tiene que llevar también a que pueda haber un acuerdo plurianual de varios años, precisamente porque hacer un gran esfuerzo en la inversión. De entrada, equipararnos al gasto educativo en el resto de las comunidades autónomas supone 1.000 millones de euros. Vamos a necesitar más en los próximos años. Por otra parte, las familias saben que donde no llega la financiación en educación son las familias las que tienen que solventar la situación, y entonces estamos en un escenario que unas familias se lo pueden permitir y otras no. Por lo tanto, por eso decimos que estamos en una situación de emergencia, porque corre el derecho a la educación de esos niños cuyas familias no se lo pueden permitir. Corre peligro su derecho a la educación. Un ejemplo, un elemento que se está tratando estos días en la opinión pública, que es la salud emocional del alumnado. Tengamos en cuenta que si no hay orientadores, no hay PTSCs, no hay esos profesionales que apoyan desde los equipos de orientación, que desde que se inició la pandemia y hay educación presencial en los centros, tienen largas filas, largas colas en los tiempos de descanso para poder ser atendidos por el único orientador que hay en el centro. Si no ponemos un segundo orientador, esos niños y niñas solo podrán ser atendidos si su familia se lo pueden permitir. Igual ocurre con los PTs y ALs, que corrigen dislexias, trabajan dificultades de aprendizaje de lectoescritura, que si se trabajan en edades tempranas no van a tener mayor trascendencia porque van a poder ser superadas, pero que si no se trabajan, si se deja al poder adquisitivo, a la capacidad adquisitiva de las familias, lo que ocurre es que al no trabajarse vamos generando un escenario, una trayectoria educativa en la que los alumnos se van quedando atrás hasta tirar la toalla. Lo último que hemos visto es la situación de aquellos alumnos que, después de superar todos sus estudios, todos sus obstáculos, llega el momento de pagar sus tasas para poder presentarse a la EBAU y poder seguir sus estudios, y en Madrid no hay becas, no hay previsión para poder apoyar a este alumnado que se ha esforzado. Y le decimos a la señora Ayuso que este alumnado es el que sabe de esa política y esa cultura del esfuerzo que ella dice que defiende, pues con ese esfuerzo se quedan atrás porque no hay becas, no hay ayudas, porque en Madrid se da más al que más tiene a costa de arrebatárselo al que más lo necesita. Y estamos generando una comunidad absolutamente desigual, injusta en materia educativa, y finalmente es desigual, injusta en empleo y como estamos planteando en cualquiera de los elementos que hacen digna la vida de una persona. No hay manera de salir de esas situaciones de segregación, de exclusión, si no se ponen los medios en el momento adecuado, que es en educación, donde podemos encontrar el flotador que salve, que resuelva estas situaciones. Sí, hay una pregunta más también de Jesús Sebastián de Radio Nacional, que pregunta si hemos presentado ante los tribunales la nueva normativa educativa de la Comunidad de Madrid contra la ley CELA. La ley maestra todavía no está publicada. Como en otras cuestiones, el Partido Popular, la señora Ayuso, está especializada en marketing, ha generado un falso debate en un momento en el que ni siquiera se podía hacer una tramitación de ley porque había convocado unas elecciones. Lo que ha hecho es impulsar la tramitación de lo que llama ella, lo que llama el Partido Popular la ley maestra, que es un texto para blindar las políticas de derivación de dinero público a centros privados. Sería una
una ley que para lo que serviría es para darle texto, darle letra a estas políticas de financiación que presentamos hoy, la ha tramitado la ley, ha impulsado, ha obligado la tramitación al Consejo Escolar en un momento en el que ya la Asamblea de Madrid estaba disuelta, en un momento en el que no hay posibilidad ni para que el Poder Ejecutivo madrileño ni el Poder Legislativo den trámite a esa ley. Cuando se inicie la legislatura tendrán que volverla a tramitar si es que pueden volver al gobierno. Claramente es una ley que estaba pensada para darle guiños importantes a Vox en materia educativa por elementos que contiene, pero realmente es una ley que no se puede tramitar, no se ha podido llevar al boletín de la Comunidad de Madrid. Desde luego, si llegase al boletín en las condiciones y en el texto que tiene actual, iremos a los tribunales y promoveremos a través de los partidos políticos que llegue al Constitucional, porque claramente en al menos 3 aspectos se superan las competencias en materia educativa de la Comunidad de Madrid y confrontan con lo que dice la ley orgánica, que al ser orgánica en esos apartados es de obligado cumplimiento en una comunidad como la nuestra. Es una ley que no procede. Y lo que está haciendo es justamente que hablemos de ella, que es lo que quiere. Es la instrumentalización de las instituciones públicas, de los instrumentos legales que tenemos, y cuando ya está disuelta la Asamblea, resulta que manda la ley maestra esta a que el Consejo Escolar la informe. Es una verdadera desvergüenza y una falta de respeto a las instituciones que tiene esta comunidad, como el planteamiento que está haciendo para la fiesta del 2 de mayo, que directamente lo que va a hacer subvertir, prostituir su sentido y convertir esa fiesta en un gran plató de televisión para que ella haga sus performances, ¿no? Ese es el problema que tenemos un problema de democracia, pero no solamente los contenidos, sino que también tenemos un problema de democracia en las propias formas. Es decir, no se están respetando las instituciones madrileñas y dentro de este criterio que tienen los dirigentes del Partido Popular, que les ha llevado a muchos directamente a los tribunales y a algunos a la cárcel, de considerar que las instituciones públicas, las instituciones democráticas madrileñas son de su propiedad y como son de su propiedad hacen con ellas lo que les da la gana. Desde luego, como Comisiones Obreras, hemos denunciado este tratamiento de la ley maestra y estamos denunciando cualquier tipo de instrumentalización o manipulación, como esa carta que va a mandar a todos los niños, a todas las familias, en un claro acto electoral diciendo que les va a dar la cruz de la comunidad. Es un verdadero despropósito. Desde luego, yo le pido al Partido Popular, a su candidata, a que, si verdaderamente son demócratas, que respeten la democracia y que respeten las formas democráticas. Muchísimas gracias. No sé si hay una pregunta más. Pregunta Elena Sevilla si nos han invitado al acto de entrega de condecoraciones del 2 de mayo. Todavía no. Pues esa es la respuesta muy rápida, todavía no nos han invitado. Si no hay más preguntas, dejaríamos aquí la rueda de prensa. Muchas gracias por vuestra asistencia y con la nota de prensa os adjuntaremos el informe completo para que tengáis toda la información y si tenéis alguna duda os pongáis en contacto con nosotros por los cauces habituales. Así que sin nada más, os vuelvo a reiterar el agradecimiento de Comisiones Obreras y nos vemos en la siguiente.